Por favor, elíjanme. Soy la primera humana. Escójanme. Escójanme. Soy la única. Pueden elegir a cualquier unidad femenina. El supervisor habló hasta que las chicas híbridas señalaron y dijeron: Padre, es ella. Dijeron que era peligrosa, defectuosa, que no valía la pena salvar. Pero cuando el supervisor le ofreció elegir, sus hijas señalaron y susurraron: Padre, es ella. Y todo cambió. Si esta historia te conmueve, suscríbete. Te traemos relatos donde la humanidad desafía a las estrellas y el amor reescribe el destino. El cielo sobre Caix 9 se tiñó de violeta mientras la plaza del tribunal se llenaba de susurros, estática y juicios. Agujas de aleación de obsidiana se alzaban alrededor de la multitud, vibrando con una baja corriente electromagnética. Drones flotaban silenciosamente sobre sus cabezas, grabando todo, pero sin ver nada. En el centro de la plaza se encontraban 3 unidades femeninas condenadas, despojadas de identificación, derechos y dignidad. Sus muñecas estaban sujetas a pilones de repulsión verticales, con una postura que las obligaba a mostrar sumisión. Su piel, cada una de un tono diferente de variación alienígena, estaba marcada por el agotamiento y la vergüenza. Cabello enmarañado, rostros hinchados, labios agrietados. El sistema no necesitaba juicios, solo inconsistencias en los patrones. Un algoritmo marcado y una sola aprobación silenciosa del supervisor bastaban. El tribunal hoy era poco más que un espectáculo, un teatro de control. Entre los ciudadanos, comerciantes, mineros, soldados de otros mundos y criadores de híbridos reunidos, se encontraba un hombre esculpido en silencio y fuego. Comandante Reimbanse, humano de 40 años, es militar. Conocido no por sus palabras, sino por sobrevivir a batallas que deberían haberlo destruido. Vivía más allá del perímetro exterior, en la zona de apagón de la Red 7, lejos de la supervisión. Y con él estaban 2 niñas gemelas híbridas, Orin y Kao, de 6 años, con el cabello veteado por un brillo opalino y los pies descalzos siempre polvorientos. Nadie en Caix 9 sabía de dónde venían. Nadie se atrevía a preguntar. Lo llamaban padre. Eso bastaba. Orin se aferró a la pierna derecha de Ryan, Celia a la izquierda. Lo observaron todo. De repente, la multitud se apartó cuando el supervisor CERN emergió, levitando a escasos centímetros de la piedra pulida. Su caja de voz siseó antes de modularse en una voz sintética de autoridad. Comandante, reingreso, dijo, con un tono a la vez amistoso y opresivo. Tiene un déficit de cumplimiento. 2 dependientes híbridos en custodia solitaria. La ley de la colonia dicta una unidad parental compartida. Su servicio le da derecho a una selección correctiva. Puede elegir a cualquiera de las 3 mujeres anuladas. Clasifique la unión como desee. Legalmente, será suficiente. La voz del dron se hizo más fuerte. La multitud rió entre dientes. Alguien gritó: ¡qué suerte tiene! Otro añadió: elige al verde. Parece dócil. Ryan no se movió. Sus ojos grises acerados se entrecerraron. Su mano derecha descansaba sobre el hombro de Orin, protectora, silenciosa. CERN hizo un gesto mecánico hacia el condenado. Elige, dijo Orin, tirando de su abrigo. Padre, susurró ella. Es ella. Celia también señaló, con la voz como un recuerdo que se liberaba. Nos abrazó cuando llegó la nieve. Es ella. La voz no estaba asustada. Estaba segura. Ryan siguió. Su mirada. La tercera mujer, con el rostro magullado, brillantes ojos violetas y piel de un tono malva oscuro. Permanecía inmóvil, con la cabeza en alto. No se había inmutado ni una sola vez durante las burlas. No había suplicado. Y ahora lo miraba, sin implorar, sin esperar nada a cambio, simplemente mirando. Le habían arrancado la placa con su nombre.
Pero en otra vida, ella fue. Violeta 3. La voz sintética de CERN vaciló. Esa está defectuosa. Su red neuronal de control falló 3 veces. Había programado 4, pero Ryan ya estaba caminando. Un paso, luego otro. La multitud guardó silencio. El zumbido de los drones pareció desvanecerse bajo la presión de su presencia. Él alcanzó a Bioa. Sus pupilas se dilataron, pero su cuerpo no se movió. De debajo de su abrigo, Ryan sacó una hoja de filamento de plasma, la invirtió y cortó los grilletes magnéticos con un arco limpio. Saltaron chispas. Los grilletes se hicieron añicos. Biella exhaló, parpadeando, con los brazos caídos, pero la barbilla aún erguida. Sus manos, en carne viva y con ampollas, comenzaron a temblar. Sin decir palabra, Ryan se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. El público observó en inmovilidad mientras él se volvía hacia las gemelas. «Venid». Corrieron hacia él. Una se aferró a su pierna. La otra deslizó su mano en la de Bio. Luego se alejaron. Los 4 pasaron junto a los drones, junto al supervisor CERN, junto a los colonos de mirada pétrea que ahora susurraban no burla, sino miedo. El altavoz de CERN parpadeó, atrapado entre la protesta y el recálculo, pero no dijo nada. Ryan no miró atrás. No necesitaba la aprobación del sistema para obedecer la verdad de su hija. El viaje a través de las tierras exteriores duró 11 horas planetarias. Pasaron junto a atalayas abandonadas, vallas destrozadas por carroñeros y las gélidas extensiones del espacio exterior donde la nieve violeta brillaba en la baja atmósfera. Ryan no dijo nada. Pilotó el planeador con silenciosa concentración. Así que Biela se sentó frente a él, balanceándose ligeramente con el movimiento del planeador. Sus ojos se posaron en los gemelos, ahora acurrucados y dormidos, uno de ellos aferrado a un trozo desgarrado de una manta estampada, algo viejo, extraterrestre y tejido a mano. Cuando llegaron, el terreno se extendía salvaje e intacto. El puesto de avanzada de Ryan estaba enclavado entre 2 acantilados verticales que bloqueaban el acceso al escáner. Un refugio rudimentario tipo domo. Un granero corroído y filas de paneles solares definían su mundo. Él desmontó primero, levantó con cuidado a los gemelos, que aún dormían, y los llevó dentro. Luego se volvió hacia Bioa. Por aquí, la siguió. Dentro, el aire olía a metal y fresno. La condujo a una habitación lateral, pequeña y limpia, con una colchoneta y una ventana que daba a la triple salida de la luna. «Esto es tuyo», dijo. Sin órdenes, sin condiciones. Dejó un plato fuera de su puerta. Cubos de Neutrigrain, caldo caliente. Manzanas secas. No llamó. Esa noche, Va no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando las lunas. Los susurros de la niña resonaban en su memoria. Ella nos abrazó. Cuando llegó la nieve. A la mañana siguiente, Bea despertó con el suave sonido de una risa. A través del fino cristal, vio a las 2 niñas híbridas jugando en el polvo cerca de un dron desactivado. Trenzaban fibra de vidrio y tarareaban. Una de ellas levantó la vista, sonrió y remendó el suelo a su lado. Biella salió despacio, descalza, con el cuerpo aún magullado. No habló. No se lo pidieron. Más tarde ese día, notó que Sela cojeaba. La niña nunca se quejaba, pero arrastraba el pie ligeramente. Cuando Baielit se arrodilló para revisarla, descubrió que la costura de la bota se había desgarrado, dejando al descubierto el aislamiento. La recogió y la llevó adentro. Se sentó cerca de la rejilla de ventilación, con los dedos temblando mientras enhebraba una fina nanoaguja. Ryan observaba desde la puerta de la cocina. No interrumpió. Terminó las 2 botas al anochecer. Puntadas perfectas. Esa noche, Ryan dejó otra bandeja fuera de su puerta.
Al darse la vuelta para irse, su voz, baja y tranquila, se apagó en el silencio. No sé por qué te reconocieron, dijo, pero confío más en los recuerdos de los niños que en los registros de las máquinas. Beyla permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo. No respondió. No hacía falta. En la profunda silencio de aquella noche extraña, bajo un cielo que no conocía la piedad, algo ancestral se agitó. No amor, no curación, solo reconocimiento. De dos vidas que se tocaron hace mucho tiempo y de la promesa que nunca se desvaneció. Él los salvó. Lo recordaron y ahora la trajeron a casa. En los días que siguieron, el silencio se convirtió en su propio lenguaje. Viella 3 se movía como una sombra por él. Puesto de avanzada, sus moretones sanando bajo la gruesa tela del abrigo de Ryan, que nunca devolvió. Nunca pidió quedárselo. Y él nunca lo pidió de vuelta. Su presencia era silenciosa, pero no invisible. No dejó huellas, ni exigencias, ni perturbaciones. Pero los gemelos lo notaron. Y, también Ryan. Se tomaba los primeros amaneceres para sí misma, a menudo sentada cerca del campo perimetral, observando cómo los soles gemelos se deslizaban sobre la cresta, el vapor elevándose de las rocas manchadas de escarcha. Sus ojos brillaban tenuemente con la luz dorada, como todos los híbridos alienígenas biointegrados. Pero en ella había algo más tranquilo, más humano de lo que cualquier rayo de IA colonial pudiera comprender. Orin y Caía comenzaron a orbitarla como lunas atraídas por una gravedad invisible. No por orden, no por obligación, sino por instinto. Le dejaban guijarros, tallas de hojas, piezas tecnológicas rotas con forma de estrellas y pájaros. Ella colocaba cada una cuidadosamente en el borde del alféizar de su ventana como si construyera un lenguaje de gratitud tácita. Ellos seguían sin llamarla. Ni Viella, ni madre, ni siquiera señora. Simplemente ella. Y por un tiempo, eso bastó. La tercera noche, después de que una tormenta eléctrica pasara a baja altura sobre el puesto de avanzada y chamuscara dos paneles solares. Ryan regresó tarde, con la chaqueta chamuscada. En un hombro, la cara cubierta de polvo y sudor. Entró a zancadas al pasillo principal. Y encontró a S.A. en un rincón con una bota en el regazo, el pie descalzo. No, lloró, pero a ella le temblaba el labio. Antes de que pudiera preguntar, vio a Viella agachada junto a la rejilla de ventilación otra vez, con las mangas remangadas. La misma aguja entre los dedos. Estaba cosiendo la segunda bota, con manos rápidas y seguras. Sin máquina, solo. Ella. Ryan se detuvo en la puerta. No hace falta, empezó. Ella no. Respondió, solo ató el último hilo, lo anudó bien y colocó las botas. Junto a la chica, dándole una palmadita en la cabeza hasta antes de levantarse y desaparecer en su habitación. Ryan exhaló por la nariz. Se inclinó, recogió las botas y las examinó entre las manos. Cada costura era perfecta, reforzada con aislamiento, impermeabilizada con aceite de resina. No una reparación, una reconstrucción. Miró hacia su puerta. Nada, solo silencio. Esa noche, como todas las noches, dejó una bandeja junto a su puerta. Pan nutritivo, bebida de bayas, estofado caliente. Pero esta vez, cuando se dio la vuelta para marcharse, su voz lo detuvo. No era fuerte, ni repentina, simplemente humana. Recuerdo el sonido del frío antes de que toque la piel. Se giró lentamente. Ella estaba de pie en la sombra del umbral, sin cruzarlo. Su rostro era indescifrable. Silba diferente en oídos híbridos, añadió con voz baja y deliberada. Oímos cosas que ustedes no. Tormentas en el interior de las personas, advertencias en silencio. Esa noche, cuando los encontré, el frío era demasiado fuerte para ignorar. René.
No respondió. Simplemente esperó. Ella bajó la mirada a la bandeja y luego a él. No estoy aquí porque quiera redimirme, dijo. Ya no creo en esas cosas. Una pausa. Pero ellos. Recordaron y yo. Su voz se quebró ligeramente. Yo también los recordé. Ella. Regresó a la habitación y la puerta se cerró tras ella. Ryan permaneció en el pasillo un largo rato, con los ojos cerrados. Y luego se marchó. 3 días después, algo cambió. Los gemelos comenzaron a seguirla en silencio al principio, sentándose cerca de ella mientras clasificaba telas recicladas, imitando sus gestos mientras ajustaba el aislamiento en los puntos débiles del granero. Viola nunca les dijo que se detuvieran. Tampoco los invitó, pero les permitió quedarse. Comenzó a enseñarles con acciones, como reconocer una placa de circuito doblada, como reparar fugas en la tubería de agua, como susurrarle al suelo antes de que tiemble. Les hablaba con frases a medias y asintiendo. No era disciplina, ni órdenes, solo el tipo de cariño que no exige reconocimiento. Aquella noche, mientras los tres contemplaban la luna alzarse sobre los acantilados, Ryan estaba detrás de ellos, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Viola no se giró, pero lo sintió. En su pecho, un zumbido que no había notado en años. No era afecto, aún no, sino algo tácito que se sentía peligrosamente parecido a la pertenencia. Y en su mente, viejos fragmentos comenzaron a agitarse. Recuerdos, cosidos como tela descolorida. Un árbol, nieve, llanto, manitas que la buscaban en la oscuridad. Una nana tarareaba sin palabras. Una noche que creía olvidada. Cerró los ojos. En los días siguientes, el puesto de avanzada se adaptó a un nuevo ritmo. Ryan se levantaba temprano, revisaba las cercas y alimentaba a los animales híbridos que vagaban libremente cerca de los campos fronterizos. Los gemelos corrían de una tarea a otra, entre misiones de exploración, generalmente con la cara cubierta de polvo y las rodillas manchadas de hojas. Las risas volvieron al pasillo. De esas que no piden permiso. Y Viola se dejó llevar por la corriente. Se mantenía en suspenso casi siempre, pero ahora, al pasar junto a Ryan, asentía con la cabeza. Cuando las chicas la abrazaban, dudaba un segundo menos. Y cuando hablaba, solo lo hacía con ellas, y solo de una forma que curaba heridas sin dejar cicatriz. Una noche, mientras el viento aullaba sobre las crestas con una agudeza que sabía a escarcha, Viola estaba sentada afuera, en los escalones del edificio principal. El cielo brillaba en tonos violeta dorado. Contempló el horizonte, donde las auroras boreales danzaban como fantasmas. Adentro, las chicas dormían, acurrucadas unas contra otras como semillas en el vientre de la tierra. Ryan se colocó detrás de ella de nuevo, sin decir nada. Su presencia era cálida, sólida, silenciosa. Ella no se giró, pero susurró al viento, me sacaron a rastras de una lanzadera de refugiados en mitad de la noche. Me marcaron como defectuosa por resistirme a la sincronización de datos. Perdí mi nombre, mi rango, mi historial. Nadie me miró como si no estuviera rota hasta que lo hicieron. Hizo una pausa. No quiero disculpas. No quiero justicia. Quiero que el silencio vuelva a significar algo seguro. La lluvia no se movió, pero su mano se cerró una vez más a su costado. Esa noche, algo en el viento cambió. Llegó más frío de lo habitual, atravesando el aislamiento de la cúpula como recordaba viejos fantasmas. Ryan despertó con un susurro. No afuera, sino dentro de él. Puesto de avanzada, un sonido que no había oído en años. Gimiendo, corrió a la habitación de la chica. Lo que vio le oprimió el pecho. Orin caía retorciéndose en sus camas, con los rostros enrojecidos por la fiebre, sus cuerpos irradiando calor.
Sus sistemas híbridos estaban fallando en cadena. Eso les oprimía las sienes. Sus voces murmuraban en tono de sueño. La nieve es demasiado fuerte. Canta otra vez. No pares. Mamá, no pares. Hace frío. Otra vez hace frío. Ryan entró en pánico, agarrando botiquines, alimentando el núcleo de energía, hirviendo agua, cortando tela. Entonces apareció una sombra en la puerta, descalza, pálida, silenciosa. Viella entró en la habitación, con los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada, pero no congelada. No, ella lo sabía. Lo había vivido. Miró a las chicas y susurró. La manta. Ahora lo recuerdo. Ryan parpadeó. ¿Qué? Dio un paso adelante. Hubo una tormenta. Las encontré bajo una cápsula de estasis caída, acurrucadas. Las envolví en la única manta térmica que tenía y las abracé toda la noche. Canté. Solo tonos, no palabras. Pensé que habían muerto. Se arrodilló junto a la cama. Su mano se cernió sobre la mejilla de Orange. Me resbalé. Me golpeé la cabeza. Cuando desperté, estaba sola en una choza destrozada, sangrando. No recuerdo cómo llegué allí. Pensé que se habían ido. Pensé que las había perdido. Ryan se quedó paralizado, con el paño en la mano. Viella tocó suavemente la frente de Caía. Su voz se quebró y tembló mientras comenzaba a tararear. Una antigua melodía grave. La misma que las chicas habían tarareado en sueños. La misma que se transmitía a través del frío como una cálida sensación. Esa noche, se quedó a su lado, secándoles el sudor, dándoles caldo sintético con cuchara, adentrándose en la oscuridad hasta que su respiración se calmó y la fiebre cedió. Ryan no habló. Se sentó al otro lado de la habitación, observándola. Ya no como una extraña, no como un archivo, no como un antiguo fantasma, sino como la razón de su existencia. El sol salió tarde a la mañana siguiente. Sus pálidos arcos azules se ocultaban tras densos bancos de nubes de niebla helada. El aire afuera brillaba frío, pero dentro del búnker, por primera vez en 2 noches, persistía el calor. La fiebre había cedido. Orín y dormían profundamente, sin que les ardieran las mejillas. Respirando lenta y profundamente. Los pulsos de retroalimentación VOF que habían recorrido. Sus venas híbridas ahora descansaban tranquilos bajo su piel como ríos calmados tras una tormenta. Junto a ellos, Viella estaba sentada, desplomada en una silla de la esquina, con los ojos entrecerrados, envuelta en la manta que Ryan le había dado. No había dormido, en realidad. Solo se mantenía al borde del agotamiento y la vigilancia, como solo alguien que lo había perdido todo podía hacerlo. Ryan estaba de pie, en el pasillo, con la mano apoyada en el marco, observando. Frente a él, esparcidos sobre la mesa, había retazos de tela, ungüento curativo a medio usar y un pequeño bloque de madera. Se acercó y dejó el bloque a su lado. Estaba lijado, tallado a mano, con las iniciales grabadas cuidadosamente en un borde. 1RVV3A, y debajo. A veces, el hogar es un recuerdo que olvidaste haber construido. Bayelit lo contempló durante un largo rato. Luego miró a las chicas. Luego a él. ¿Tallaste esto?, preguntó con voz apenas audible. Ryan se encogió de hombros una vez, sin saber qué más decir. Ella asintió una vez, pero sus ojos brillaban. Recordaban la manta. Susurró. ¿La canción? Todo lo que creía perdido. Se sentó a su lado. Las encontré bajo un viejo refugio plegable, dijo tras un momento. Había sangre en la nieve, sin nombres, sin identificación, solo 2 cuerpos medio congelados que apenas respiraban, acurrucados en un bulto de lana. Hizo una pausa. Me llamaron padre al tercer día. Viella cerró los ojos, presionando los dedos contra sus labios.
El silencio entre ellos se sentía sagrado. No soy su madre, dijo. No, asintió Ryan. Pero esa noche, decidiste serlo. La noticia se extendió como la pólvora en las semanas siguientes. Alguien en el pueblo, tal vez un dron chatarrero, tal vez un bocazas, había visto a Viella en el mercado con las gemelas. El supervisor había escaneado su rostro desde la órbita y había reclasificado su identificación como inestable, no registrada, de clase nula. Los rumores pasaron de susurros a palabras convertidas en armas. Ahora vive con él. Está alimentando a las niñas. Fue declarada defectuosa. ¿Qué hace bajo el mismo techo que el soldado? No tardó el supervisor CERN en actuar. Una semana después, la campana del tribunal resonó en la plaza del pueblo. CERN estaba de pie bajo el enlace principal del satélite, cuya voz sintética resonaba en cada rincón de KX-9. Según el artículo 17 del Acuerdo de Pureza de la Colonia, el comandante Ryan Vance ha sido declarado culpable de una violación. Los mineros híbridos deben ser criados bajo una estructura de doble tutela. Su negativa a presentar los registros oficiales del sindicato resulta en la revocación de su custodia. La multitud se movió inquieta, pero nadie habló. El ojo del ente de CERN parpadeó. Todavía hay recurso. Puede solicitar la convivencia legalizada con una unidad femenina certificada o entregar a los niños. Ryan dio un paso al frente. Entonces, lo solicitaré. Se oyeron jadeos. La voz de CERN respondió. ¿Con quién? La multitud se apartó. Viella se puso al descubierto. Los moretones se habían desvanecido hacía tiempo, pero su postura era orgullosa. No habló. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. CERN procesó sus datos visuales, con un fallo visible. Esta unidad había sido previamente marcada como sospechosa. Clase nula. Defectuosa. La voz de Ryan se abrió paso entre él. Caos. Ella es la razón por la que esas niñas están vivas. CERN intentó interrumpir, pero una voz más grave se abrió paso entre la multitud. Una voz curtida por el tiempo, áspera, familiar. Y tengo los datos para probarlo. La gente se giró cuando un hombre dio un paso al frente. Alto, con cicatrices, un abrigo desgastado por el viaje, ojos que brillaban como la luz de una tormenta. Eric tiene 9 años, o hace mucho tiempo. Eric tiene 9 años. Kim, el hermano de Viella, se le cortó la respiración. Tropezó hacia adelante, llevándose la mano a la boca. Eric, he vuelto, dijo. Y te traigo lo que el consejo nunca quiso que oyeras. De una bolsa de cuero que llevaba colgada al hombro, sacó un fragmento de datos agrietado en un cilindro de audio maltrecho, aún con los sellos de registro grabados de la ahora extinta corte lunar. Se los mostró al supervisor. Esta es la verdad sobre lo que le pasó a mi hermana. La multitud se abalanzó hacia adelante cuando se activó el dron de reproducción de la corte. Se oyó un crujido estático. Entonces, una voz digital áspera preguntó, ¿crees que te pertenece? La voz de CERN, grabada años atrás. Rechazó la sincronización. Se negó a la integración. Así que la borramos. Y cuando escondió a esas chicas híbridas en lugar de entregarlas, la marcamos como defectuosa. Una pausa. Borra al chico también. La multitud jadeó. El ojo de la lente de CERN parpadeó violentamente. Esto es una herejía fabricada y editada. También tenemos registros firmados a mano de informes de cumplimiento alterados, dijo una voz neutral, uno de los pocos archivistas imparciales que quedaban en el pueblo. Los datos están verificados. Más de una docena de entradas falsificadas, incluida la orden de declarar la violación. CERN retrocedió, con las extremidades temblando. 2 drones de vigilancia sobrevolaban en señal de advertencia. Pero 4 agentes de la colonia ya tenían sus armas desenfundadas.
Retírate. Uno de ellos dio la orden. Tu autorización ha sido revocada. Cern gritó, su voz distorsionándose en estática antes de ser desactivada con un solo pulso. La plaza quedó en silencio. La torre de enlace del tribunal se atenuó por primera vez en décadas. Y en el silencio que siguió, Ryan tomó la mano de Beyla. No en silencio, no en secreto, abiertamente. Y esta vez, cuando la llevó a casa, nadie se atrevió a detenerlos. Esa noche, bajo un cielo lavado por la verdad, los cuatro se sentaron de nuevo en el puesto de avanzada. Ya no eran fugitivos, ya no estaban perdidos, solo la familia con cicatrices que ya no necesitaban ocultar. Ryan habló primero. No tienes que quedarte. Biella negó con la cabeza. No sé si estoy lista para hacer algo. Tú ya lo eres, respondió él. Ella miró a las niñas que dormían plácidamente de nuevo, luego a su hermano sentado tranquilamente en la esquina, bebiendo té reciclado, y se dio cuenta de que la tormenta no había ganado. La plaza del distrito central de Caix 9 no había estado tan llena desde el último desfile de ejecuciones. Ahora, en lugar de miedo, reinaba la tensión. Algo más lento, más denso, como si la multitud contuviera la respiración sin saber por qué. La torre del tribunal seguía en pie, su aguja parpadeando, herida tras la caída del supervisor Cern. El cuerpo de IA había desaparecido, pero sus políticas persistían como radiación. En la plataforma, erguido, alto pero silencioso, estaba el comandante Reimbanse. A su izquierda se encontraba Biella, ya libre, de ataduras, ya sin sombras. Alzaba la cabeza, con el cabello recogido en una trenza obra de Orurin. Esa mañana, llevaba un sencillo chal gris, sin insignias, sin declaración alguna. Aún así, irradiaba belleza. Orin y Sala observaban desde el pie de las escaleras, con las manos entrelazadas y las mejillas manchadas de tiza, aguardando lo que sucediera a continuación. No hablaron, solo observaron. Sus rostros reflejaban la calma que solo la verdad podía comprar. Y entonces se oyó la voz. Otra declaración pública. Comandante, una mueca familiar. Arvin Trass, oficial de autoridad interina, nombrado recientemente tras la caída de Cern. Un hombre ambicioso, pero sin el alcance de su predecesor. ¿Aspiras a ser elegido alcalde planetario ahora, o simplemente disfrutas del sonido de tu propia moralidad? Ryan no se inmutó. Permaneció en silencio un instante más, dejando que el viento recorriera la plaza, levantando el polvo. Entonces habló. Siempre he sido un soldado, no un orador. La mayoría me conoce así. Cumplo órdenes. Soy reservado. Y crío a estas chicas lo mejor que puedo. La multitud guardó silencio. Pero no he venido aquí a defenderme. Se giró levemente hacia Viola. Vine porque ellas recordaron algo que yo había olvidado. Un momento en el tiempo sepultado bajo el tipo de silencio que la gente solo guarda cuando le han dicho que no importa. Miró a las chicas, luego a la multitud. La llamaron defectuosa, peligrosa, nula. Y durante todo ese tiempo, ella fue la razón por la que están vivas. El gas volvió a ondular. Ryan continuó. Las envolvió en calor cuando el sistema las etiquetó como desechos. Les cantó a través de la sombra de la muerte. Cuando tus leyes decían que no eran dignas de refugio. Y ahora me cuestionas por traerla a casa. Dio un paso al frente. Tranquilo. Dices que rompí el protocolo, que necesito un cotutor para cuidar a las niñas. Bien. Te daré lo que quieres. No negaré la ley. Luego se volvió hacia Bioa. Sin dramas, sin grandilocuencias. Simplemente la verdad. Pero no te pediré que te pongas a mi lado porque tenga que hacerlo. Te lo pediré porque quiero. Porque cuando pienso en la palabra hogar, no veo coordenadas ni cúpulas ni leyes. Te veo a ti. La multitud guardó un silencio expectante.
Trash dio un paso al frente intentando retomar el control. Esto no se grabará. Es sabotaje emocional. Este tribunal tiene normas. Si quieres que te fijen legalmente, grábalo. Beyla interrumpió con voz firme y clara. Me uniré a él. No porque me haya salvado, sino porque me vio. Porque sus hijas, que antes me llamaban muerta, ahora me llaman madre. El público contuvo el aliento. Trash se sonrojó. Sigue siendo una ciudadana con antecedentes. Su estatus de nula fue revocado ayer. No es elegible hasta que limpiemos su historial. Entonces, una voz desde el fondo interrumpió. Ya está limpio. Eric King dio un paso al frente, activando un nuevo holograma. Este contenía la aprobación del Consejo de la Colonia Exterior. Aquí está el veredicto. Restauración total de la ciudadanía. Todos los cargos desestimados. La verdad verificada. Expediente restablecido. Es Baquín. Ya no 3. Solo vio. Miró a su hermana. Ya era hora. Más tarde esa noche, la plaza se vació lentamente. Sin vítores, sin pancartas, solo silencio. El que sigue al trueno. Pero en esa quietud, algo más permanente se instaló. Viella estaba con Ran fuera del mercado. Las chicas corrían en círculos alrededor de sus piernas, riendo, levantando polvo y gritando sus nombres espaciales inventados, como Capitana Mordisco de Nube y Almirante Rayo de Hoja. Se giró hacia él. No me lo pediste. Él arqueó una ceja. ¿Pedirme qué? Ser tu compañera. Ser parte de la familia. Ryan la miró fijamente. Sí te lo pedí. Ella frunció el ceño. Simplemente no lo dije con palabras. Entonces, sin más, metió la mano en la bolsa lateral del vehículo todoterreno y sacó un para preguntar qué era. Negó con la cabeza una vez. No. Una pausa. Me salvaron mucho antes de que yo lo salvara. Yo solo fui quien apareció. La miró. Pero tú eres la razón por la que aún recuerdan. Que se siente el calor. Ella sonrió, cansada, pero sincera. Sobre ellos, las estrellas. Emergían una a una. No en líneas perfectas, no en las formaciones ordenadas enseñadas. Por las órbitas. Solo un brillo disperso por un cielo que nunca se disculpó por ser salvaje. Y debajo, 4 almas permanecían unidas. No por la sangre, no por la ley, sino por algo más antiguo, algo ganado, una elección hecha en silencio, un nombre grabado en acero, un recuerdo tallado en la nieve. Las niñas dormían profundamente ahora, sus pequeñas manos aún aferradas la una a la otra, incluso en sueños. Viella apoyó la cabeza en el hombro de Ryan. Todavía no. Creo en la redención, susurró. Bien, dijo él, rodeándola con un brazo. No creo en la perfección. Un momento. Pero creo en ti. Y mientras la última luz se desvanecía tras ellos, y las estrellas llenaban el cielo, susurró, entonces quizás sea suficiente. Porque en un mundo que una vez la llamó rota, borró su nombre y la dejó desvanecerse en la escarcha, ella seguía aquí, seguía sosteniendo, seguía siendo llamada mamá. Fin.